Krakatoa, el último que apague el fuego. Tramo final de Krakatoa de este sábado y un montón de cosas han sucedido, pero tiene usted, Gonzalo, una entrevistada de lujo. Así Tengo una que entrevistada de lujo, tengo una... preséntela. Sí, me voy a tomar un tiempo para leer parte de, Todo. de todo lo que hace Ujú. esta mujer a la que admiro muchísimo, que es escritora, es cantante, formadora docente y faro, voy a decir yo, a nivel local e internacional. Poeta, profesora en lengua y literatura inglesas, magíster en educación y desarrollo profesional por la Universidad de East Anglia, doctora en estudios de lengua y literatura inglesa por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. Codirigió en 5 ocasiones el Congreso sobre la enseñanza de la literatura en Corpus Christi College en la Universidad de Oxford. Secretaria académica recientemente jubilada en Lenguas Vivas. Da seminarios sobre nuevas escrituras y literaturas poscoloniales en la maestría en lengua inglesa de la Universidad Nacional de Cuyo. Es argentina, pero está por muy poco tiempo en Argentina porque el jueves se va a Inglaterra porque vuelve a la presencialidad en NILE, que es el Norwich Institute for Language Education, donde da clases, donde da una de las materias de la maestría. Así que ya el jueves está yendo por varias semanas a encontrarse con la presencialidad otra vez en Inglaterra en sus cátedras. Yo en lo personal la admiro muchísimo, admiro mucho su trabajo. El otro día un colega me decía, cuando la escucho quedo hipnotizada. Y pasa eso con esta gran formadora y gran creadora que se llama Claudia Ferradas. Buenas tardes, Claudia. Hola Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Qué emoción, qué difícil ahora estar a la altura de tu presentación. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de estar al aire con ustedes. No, por favor, gracias a vos. Bueno, te quiero preguntar primero sobre arquetipos, Archetypes, que es lo último que está editado por Claudia, por Modesto Rimba, cuyo libro dice que es una invitación a leer el tarot como poesía. Su presentación dice eso, ¿no? Leer el tarot como poesía porque cada uno de los arcanos mayores pronuncia un monólogo dramático. Pero además tiene toda una propuesta lúdica con las cartas del tarot y demás. Así que, Claudia, primero quiero que me cuentes un poco el proceso de creación de esta última publicación. Bueno, Arquetipo surge durante el lockdown, como lo llamamos en inglés, durante la pandemia, en realidad durante el aislamiento obligatorio, que todos tratamos de encontrar alguna manera de sobreponernos a lo que eso significaba. En mi caso particular me quedé con el pasaje a Inglaterra en mano y digo, bueno, ¿qué hago con este tiempo de encierro? Y hace mucho tiempo que empecé a explorar los lenguajes simbólicos. Creo que a todos los que nos gusta la literatura y la poesía en particular tenemos esa fascinación por el lenguaje y por lo que el lenguaje puede decir de manera subyacente. Así que en su momento estudié runas, después incursioné un poquito en astrología, pero siempre como curiosa de los lenguajes. Y también así me contacté con el tarot. Entonces, bueno, decidí escribir un monólogo interior para cada uno de los 22 arcanos mayores del tarot y trabajé semana a semana tratando de corporizar de alguna manera esa carta. En mi caso usé el tarot de Marsella, uno de los más antiguos, y el resultado ha sido este libro que, bueno, después decidí hacerlo bilingüe y no me quise autotraducir, sino que trabajé con una colega a la que quiero y admiro muchísimo, Cecilia de la Croce, que con enorme generosidad, primero por Zoom y después cuando el aislamiento terminó parcialmente, lo hicimos cara a cara, estuvimos traduciendo el poemario y hoy está publicado, gracias a la confianza de mi editor, Mauro Lococo, en Modesto Rimba, en edición totalmente bilingüe. Y viene con las cartas también, ¿no? Con algunas, hay que ver cuáles te tocan. ¿Cuáles te tocan? Tocan 9 cartas y esto tiene una pequeñita historia. Cuando le pido a María Lanese, admiradísima poeta rosarina, si ella querría escribir el prólogo de este libro, ya había un prólogo de mi maestra de tarot, de Victoria García Garcilaso, a quien pueden ver en las redes como La Victoria de Venus, pero yo quería también un prólogo de una lectura poética. Y María con toda generosidad aceptó, pero cuando se pone a leer el libro para escribir el prólogo, decide armar un mazo de cartas con las líneas finales de cada monólogo, de cada poema, y encuentra lo que ella llama el poema oculto.
entonces me sugiere por qué no hablar con la editorial, ya estábamos en pruebas de galera en ese momento, me dice por qué no producir un juego como el que yo produje, y bueno, hablo con Mauro y Mauro me dice, bueno, sí, imprimamos cartas, así que dependiendo del ejemplar que uno consigue, habrá 9 cartas como para armar 3 sintagmas de 3, por ejemplo, o para jugar a ver qué carta te sale, y para jugar un poco, porque por supuesto el libro se puede leer de tapa contra tapa, de manera tradicional, o decir, bueno, quiero explorar tal carta, o a ver qué carta me llama hoy, y preguntarnos por qué. Me encanta la propuesta. Bueno, por Modesto Rimba está editado, así que pueden ir al Instagram, o a la página. Seguramente ahí van a estar los lugares en los que se vende, y también se puede comprar online. Bueno, hablabas recién de la traducción con Cecilia de la Croce, y bueno, vos escribís mucho en inglés también, pero bueno, no una cosa no va con la otra, digo, no te traducís a vos misma, ¿no? Me imagino que serán impulsos distintos cuando viene por el español o cuando viene por el inglés para sentarse a escribir, ¿no? Bueno, en mi primer libro usé un epígrafe de Silvia Molloy, tan recientemente desaparecida, ¿no? de este plano. Silvia dice en Vivir entre lenguas que el bilingüe nunca se desaltera. La palabra desalterar ella la toma del francés en el sentido etimológico de calmar la sed. El bilingüe siempre tiene sed por la otra lengua por la que no está usando, ni hablar del plurilingüe. Y eso me pasa continuamente, y vos lo debes saber como bilingüe también. Uno piensa a veces un concepto en la lengua en que lo aprendió, y me sucede que si estoy escribiendo en castellano, quiero una palabra en inglés que no encuentro la traducción exacta, o viceversa. Y como uno vive entre lenguas, como lo llamó Silvia Molloy, yo dije, bueno, vamos a explorar esto, pero con alguien más que vive entre lenguas. Y ha sido un proceso de co-creación tan enriquecedor. Había momentos en los que Cecilia sugería cosas y yo decía, sí, yo esto no lo expresé bien en español, tengo que volver a reescribir la línea. Y ella me decía, no hagas eso, porque yo estoy simplemente haciendo una relectura, ¿no? Estamos haciendo juntas una reescritura, le decía yo. Y el producto hoy creo que es muchísimo más complejo y más completo gracias a la mirada de Cecilia. Así que no me arrepiento de no haberme autotraducido, sino de haber buscado una traducción colaborativa. Bueno, además te escuché decir que en la distribución de los versos y de la rítmica, eso también, me imagino con mucho trabajo entre las dos, lo pudieron lograr en la versión en inglés, ¿no? Yo creo que sí, que vos sabés muy bien que los ritmos de una lengua romance como la nuestra y de una lengua anglosajona son muy diferentes. Pero Cecilia logró mantener la aliteración, logró mantener el ritmo, y lo consensuamos muchas veces. A veces sacrificamos una opción léxica para mantener cierto ritmo. Por supuesto no 100% de las veces, pero me pareció estupendo ese proceso de negociación mutua. Qué interesante, Claudia. Bueno, y te quiero llevar un poco hablando de palabras y de sonidos a las presentaciones de poesía y música. Vos, bueno, ponés todo tu cuerpo, toda tu voz que llena. Recién Eduardo me miraba y me decía qué voz hermosa que tiene, con su mirada, porque ya nos conocemos con las miradas. Y la poesía también es eso, no es la música de la literatura, y vos ponés toda la voz, todo el cuerpo, y hay mucho de ese componente natural que tiene la palabra, que es el único componente natural, como decimos acá siempre, que tienen las palabras, el resto es ficción política. Lo trabajás también en tus presentaciones, ¿no? Sé que estás armando algo de eso con música y con poesía. Sí, justamente el 19 de marzo del 2020 yo me iba a subir por primera vez al escenario a hacer mi primera cena show con Jorge Diez, que es mi maestro, pianista, saxofonista, arreglador, y bueno, fue el día en que el presidente habló y dijo, nos quedamos todos en casa, claro. Y ya lo habíamos cancelado preventivamente, así que me quedó esa frustración, pero también esas ganas, y bueno, en estos 2 años creo haber crecido en un montón de sentidos, por eso todavía no está lista la presentación, pero mañana tenemos una presentación chiquita con otras poetas en Belgrano, en un lugar precioso que se llama Books and Coffee, así que si a las 7 de la tarde quieren darse una vuelta por Books and Coffee, búsquenlo en Instagram, está en la calle Conesa, en Belgrano, es un lugar precioso donde se puede leer
leer libros mientras se toma café o té, y vamos a estar leyendo poesía todos los domingos, hay alguna presentación por el estilo, así que esa movida realmente me reconforta mucho, sobre todo el poder colaborar en algo, en una movida así, desde alguien que ya ha tenido un largo recorrido con tantos poetas jóvenes de quienes aprendo tanto. Qué bueno, así que bueno, mañana te pueden ir a escuchar y a disfrutar del espacio. Te cambio ahora un poco y hablamos dije en la presentación que sos además formadora docente y un faro para los profesores de lenguas extranjeras, de inglés particularmente. Y bueno, 22 años, me decías hoy antes de cuando charlábamos a la mañana, 22 años como formadora docente en Inglaterra. Y me quedó esta pregunta que un poco la conversamos en nuestros intercambios. ¿Por qué se emplea, dijiste vos, en Inglaterra, profesores de inglés argentinos para dar clases de inglés a profesores de todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿Qué dice eso sobre nosotros? Claro, vos nombraste a NILE, el Norwich Institute for Language Education, que es donde yo estudié cuando hice mi maestría, porque es una institución que solo se dedica a formar profesores de inglés, es específica, y bajo la dirección en ese momento de su fundador, de Dave Allen, en ese momento tenía un programa de maestría conjunto con la University of East Anglia. Hoy lo tiene con la Universidad de Chichester. Y bueno, los que empezamos a estudiar esa maestría en NILE en el 96, 97, 98, éramos en gran medida argentinos, uruguayos, chilenos. Tenía mucho que ver con el dólar a uno, por supuesto, que nos permitía viajar y pagarnos los cursos. Pero bueno, el instituto es pionero en una visión de la lengua que no le pertenece al nativo, y le pongo comillas, sino que es en realidad una propiedad de todo aquel hablante que la use para comunicarse. En particular en el caso del inglés, que es una lengua de comunicación internacional. Entonces, ya desde el momento en que yo cursaba, te estoy hablando del año 97, teníamos profesores con acentos muy marcados de su país de origen, y para nosotros argentinos era una sorpresa esto. Como yo vengo hasta Inglaterra y escucho acentos foráneos, justamente porque lo que ellos marcan es que el nativo de la lengua no necesariamente sabe cómo aprender esa lengua, no necesariamente maneja el sistema de la lengua, y mucho menos la visión intercultural que se necesita para abrirse a la cultura del otro. Así que eso a mí, como dicen los chicos, me dio vuelta a la cabeza en ese momento, me la voló, porque era un concepto que yo no tenía como alumna y después como docente. Y de a poquito empecé a replantearme por qué hablaba inglés, para qué hablaba inglés, qué inglés hablaba, cómo alguien como yo, viuda de un veterano de Malvinas, de la guerra de Malvinas, puede sentirse orgullosa de hablar la lengua de Shakespeare y decir, con esto yo hablo de mí misma y hago saber de mi cultura, no es solamente para copiar desde un modelo imperialista al otro. Y bueno, reconfigurar mi manera de plantearme la enseñanza y el aprendizaje de la lengua fue lo que me dio esta oportunidad en Inglaterra, y desde entonces, bueno, mis compañeras en muchos casos, Griselda Beacon, Laura Renard, Gabriela Tabela, que vive en San Martín de los Andes, y muchas otras, hemos sido docentes, y lo seguimos siendo, dentro de los programas de NILE, con gente de Polonia, de Alemania, de Holanda, etcétera. Así que es realmente un orgullo que habla del nivel de nuestros profesorados, por un lado, y también de una visión multilingüe, multicultural de una institución de la que me enorgullezco. Totalmente, sí. Qué gran laburo. Y me imagino qué enriquecedor debe ser compartir experiencias con gente de tantos lugares distintos enseñando lo mismo. Exacto, me tocan alumnos de Uzbekistán en este momento. Mirá. Y esa es una cultura sobre la que uno tiene que empezar a informarse antes de encontrarse con los alumnos, ¿no es cierto? Claro. Y comunicarme desde mi argentinidad, desde ser porteña, mujer, en la Argentina, con hombres y mujeres de una nacionalidad con la cual yo no he tenido contacto previo, realmente es un enorme desafío, pero es un aprendizaje cada minuto. Claro. Sí, no, me imagino, súper intenso. Bueno, y eso ya arranca, Claudia, ya te vas, ya estás viajando. El jueves. ¿Cómo, bueno, y después de todo este tiempo, cómo te preparás para volver a la presencialidad en Inglaterra? Con nervios, la verdad, porque está el hecho de volver a la presencialidad después de, en mi caso, 3 años,
por más que he seguido dando clase y mucho por Zoom, no lo he hecho de manera presencial. Además están siempre los miedos a los contagios que existen definitivamente, a los protocolos, a volver a Inglaterra después del Brexit, con todo lo que se implica. La verdad, estoy un poco nerviosa, pero creo que vale la pena arriesgarse y ver qué se aprende de este desafío, ¿no? Totalmente. Bueno, les cuento que en claudiaferradas.net, que es su página web, pueden encontrar un montón de publicaciones académicas y poéticas de todo tipo, y también materiales que pueden utilizar si sos docente de inglés, y realmente adherís a esta postura de la que hablaba Claudia, de cómo entender al inglés y cómo entender esa idea de nativo, ¿no? Que en muchos de los profesorados siempre, o en las fonéticas, en ese tipo de materias, siempre los acentos que se privilegian son los de ese nativo ideal, que yo me acuerdo que Claudia en alguna de sus charlas, de sus exposiciones que he ido, preguntaba, ¿quién es ese nativo? ¿Dónde está? ¿Cómo habla? Bueno, hay un montón de material y de recursos en su página que pueden explorar de todo. Y bueno, te agradezco también que seas tan generosa de compartir eso, Claudia, porque la verdad que cualquiera puede acceder a ese material. Sí, con todo gusto, y muy prontito va a haber también un vínculo, un material que estamos generando para el centenario de Guillermo Enrique Hudson, no sé si ustedes prefieren William Henry Hudson, con el museólogo del Museo Hudson de Florencio Varela, que es la vieja estancia donde él se crió en sus primeros años, y bueno, hemos hecho un material bilingüe para bajar por la web y usarlo en el aula, con una mirada justamente bífida, bicultural, gracias a la Fundación Verónica Ucejevich, que nos ha permitido publicar un ebook que se va a poder utilizar gratuitamente. Yo creo que es muy importante poder compartir recursos. Y en mi página también pueden encontrar, en mi canal de YouTube, el podcast que grabé también durante la pandemia. Son 10 episodios, espero volver al podcast alguna vez, pero todavía no he podido hacerme de tiempo y recursos para hacerlo, y hay invitados como la gran actriz Malena Solda, como Alexia Moyano, como el profesor de literatura francesa y gran tanguero Wally, Walter ha hecho un podcast delicioso. Bueno, hay un montón de personas que invité, y que es un podcast multilingüe donde alguien lee en francés, alguien lee en hebreo, leemos en inglés. Creo que es una invitación. Son muy cortitas los programas, así que estos días de lluvia y frío, si tienen ganas, vayan al canal. Se llama Palabras en Escena. También lo encuentran en Spotify, en cualquier programa que ustedes usen para escuchar podcasts. Está buenísimo, lo recomendamos mucho, Palabras en Escena. Sí, duran 15, 20 minutos y bueno, hay preguntas, y también bueno, hoy justo escuché el de Flavia Pitela, que es otra profesora y periodista, que era bilingüe, leía en inglés y en castellano. Bueno, tiene una producción divina también, con el sonido, con todo. Se escucha bárbaro. Sí, una producción profesional, realmente de Tristana Producciones, que estoy muy agradecida. Claudia, bueno, yo te voy a pedir que nos leas algo de arquetipos también, y bueno, después seguimos, quiero que leas algo más también, pero para empezar, algo de arquetipos que hablamos al principio, que es lo último que editó Claudia, de poesía, como de esto rimba, como decíamos. Algo de algún arcano, ¿nos querés leer? Y a ver, ¿qué te parece si les leo el arcano que nadie quiere que les salga en una tirada de tarot? Dale, sí, léenos eso. Todo el mundo tiene mucho miedo a que le salga el 13. Sí. No, número de superstición, una carta que no tiene nombre, el arcano sin nombre, justamente porque nadie le quiere poner el nombre a la muerte, ¿no? Pero, ¿qué pasa si lo leemos desde otro lugar y no nos asustamos cuando sale la carta? En mi monólogo interior tengo un pequeño epígrafe que es: ¡ay, pobre Yorick! ¡Alas, poor Yorick! La famosa línea del Hamlet de Shakespeare, que todo el mundo cree que la pronuncia mirando a la calavera después del ser o no ser, pero sabemos que no, que es 2 actos más tarde. Bueno, tomemos la calavera en la mano y a ver qué nos dice. No sé por qué te espanta mi llegada. Después de todo, soy tu mayor certeza. Sé que no es preciso presentarme. Podrás reconocerme a pesar de las máscaras
y pronunciar mi nombre. Dame la bienvenida, porque con mi guadaña ensangrentada vengo a desmalezar tu territorio. Urano te propuso que transformes todo lo que creías inmutable. Hades, con su energía ancestral, te ha desmembrado. Decapitó al que eras, montado en tu carro de soberbia, pero si te atreviste al sacrificio, ya podrás levantarte, renovado. Ahora es tiempo de duelo. Quizás sientas que tu alma se desgarra en jirones. Lo lamento. Es preciso que veas la ofrenda que entregaste al inframundo, sembrada en el pasado estéril, y así reverdecer hasta que Cronos permita otra cosecha. No me niegues. No se trata de nada personal. Yo soy esa estructura que sostiene el orden ancestral del universo. Del mismo modo, tu esqueleto será lo que perdure cuando mudes de piel, y tus huesos marcarán tu presencia cuando cambies de plano y tu carne sea polvo. Soy tu sombra interior. Solo cuando me aceptes, tu propia vida cobrará sentido. Vengo a invitarte a celebrar el tiempo con autenticidad, la única victoria posible sobre Cronos. A ver mi destrucción como esplendor, a crear otra historia con todo lo que resta de tu vida, hasta el día que cruces el umbral sin ningún equipaje y sin preguntas. Soy la transmutación. Entre mis huesos vive la energía creativa que todo lo transforma. Soy Tánatos, alado como Eros, coreografía de la eternidad. Impresionante. Muchísimo. Bellísimo, muy fuerte. Sí. Estábamos acá, estamos todos en silencio. Hermoso Silencio se escucharte. provocó. Hermoso escucharte, Claudia. Un placer Gracias. conversar con vos esta tarde. Ya te lo dije antes, lo mucho que te admiro, y creo que hay un montón de gente atrás de esto que yo digo. Gracias, Gonzalo. Haciendo ese eco. Y bueno, y creo que nos despidas con algún poema más. Sí, Despedida. un poema cortito al que quiero muchísimo y con el que suelo de alguna manera homenajear a mis colegas docentes, a los profesores y profesoras de lenguas, escritores, escritoras, traductores, traductoras. Y con este poema me despedí en la última colación de grados donde era secretaria académica en Lenguas Vivas. Y dice así: profesor, escritor, traductor, la palabra es tu arcilla. Te deseo que goces tu oficio de alfarero y con ella modeles un cuenco tan sonoro que en él vibren los ecos de pueblos y culturas. Que reverbere intensa la voz de la poesía, que las identidades en él hallen su canto. Que tu vasija sea caldero en que resuena la palabra fundante, dando forma y sentido. Esa que al pronunciarla nos prolonga en el otro, nos reinventa plurales y nos define libres. Conmovedor. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a vos. Gracias. Por a favor, usted. gracias. Claudia Ferradas, conmovedor ese último poema. Muchas gracias por esta comunicación. Un placer, un abrazo.